Muy buenas. Vamos en esta ocasión a hablar sobre eh, lo que es la teoría de la Constitución, ¿verdad? En este módulo vamos a ver un poco sobre la historia y la evolución de nuestra Constitución de la República del Ecuador, desde un punto de vista, un análisis jurídico. Recordemos que tanto nuestra Constitución del Ecuador como con otros países son muy parecidas, siempre se basa en las mismas, el mismo amparo al derecho, ¿verdad? Pero en esta ocasión, como soy ecuatoriana, yo les voy a dar nuestros puntos de vista desde acá en Ecuador. De ahí usted podrá irlo adaptando a su país. En el archivo que se va a ir anexando dentro del programa, le voy a ir agregando diferentes, las constituciones que voy encontrando de los diferentes países, así también como posibles resoluciones de Corte Constitucional. O sea, a lo largo de todo este proyecto del área de constitucional, voy a ir adaptando información relevante eh, a los diferentes países en los que nos encontramos dentro del mismo, de estos convenios internacionales que tenemos en común, en donde que nos va a servir a nosotros, eh, tanto los ecuatorianos como cualquier otro hermano, que mantenga, que estemos dentro de este mismo tratado internacional para poder legislar, podemos judicializar cualquier proceso jurídico en defensa de nuestros patrocinados, o incluso usted, dama, caballero, que es una persona civil, puede decirle a su abogado de confianza: hey, yo sé que en nuestra ley suprema o en nuestra normativa jurídica me asiste el siguiente derecho, me asiste el siguiente artículo. Agréguelo, expóngalo y ayude en mi defensa como compete a lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudiar la historia? Es analizar la historia y la evolución de nuestra Constitución del Ecuador. Estamos hablando desde sus inicios por el año de 1830 hasta la Constitución actual, que estamos hablando, la del 2008. No ha habido modificación alguna porque hasta la presente. Esa es la última que se mantiene, la del 2008. Destacando así contextos políticos, jurídicos y sociales que se han que han influenciado de cierta manera en el desarrollo del mismo, ¿verdad? Entonces, para esto es necesario comprender que la Constitución de la República del 2008 ha marcado un hito dentro de nuestra historia constitucional ecuatoriana al incorporar principios innovadores como los derechos de la naturaleza y el enfoque plurinacional, porque recuerde que en nuestro país, Ecuador, y así como en otros países latinoamericanos en especial, eh, no solamente no solamente tenemos una propia nacionalidad, el castellano, quienes hablamos castellano, también tenemos otras, digámosles así, pequeñas civilizaciones dentro de nuestros territorios jurisdiccionales. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos diferentes nacionalidades, las indígenas, las nacionalidades como las Shuar, nacionalidades como los Purunae y demás, ¿verdad? Y aparte lo que somos de la costa, los sierras, los indígenas, somos los costeños, ya, cada uno tiene sus propias características de convivencia y propias culturas. Costa, sierra, en su mayoría estamos adaptados a la norma política. En la sierra incluso también marca mucho lo que es su propia autonomía o derecho interno, puede decirse, eh, que predomina es más la ley interna de ellos, amparadas al derecho, ¿verdad? Y mucho más razón en el oriente cuando estamos hablando de
grupos sociales o grupos nacionales que tienen su propia lengua, tienen propias costumbres, en donde en algunos de ellos todavía no ha sido contactado, pues digamos así, por la sociedad civil. Entonces, ellos manejan sus propias políticas internas de convivencia que se deben de respetar y complementar con la normativa social, legal, jurídica que hay dentro del Ecuador, asimismo en los diferentes países latinoamericanos, que permitan una mejor convivencia en general, sin que esto haya atropellamiento a sus propias costumbres y tradiciones, ¿verdad? Basadas siempre en valores y derechos, no solamente en ejercer la ley, la norma, sino que culturalizar a los ciudadanos, a la persona, a que sea una mejor persona para que tenga un mejor comportamiento social, ¿ya? Entonces, eh, el objetivo de este curso es analizar la evolución, volvemos y decimos, de las constituciones del Ecuador, destacando así los momentos claves y las características que se han definido el rumbo jurídico de nuestro país hasta la presente fecha, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a ver? En principio, vamos a ver la influencia de este gran líder del derecho como es Hans Kelsen sobre la teoría constitucional y su aplicación en el Ecuador. La primera constitución del año de 1830, su contexto político y jurídico dentro del territorio ecuatoriano, la evolución de las constituciones que datan del año 1830 hasta el año 2008, actual, vigente aún todavía, y hablando de la constitución del 2008, un análisis de manera integral de sus definiciones básicas, características y cómo se encuentra estructurado. Ahora, hablemos de Hans Kelsen, cómo influye dentro de la teoría constitucional y cómo se aplica dentro de la teoría constitucional ecuatoriana. Ya, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, en donde introduce así esta pirámide normativa, en donde la Constitución o la Carta Magna se encuentra siempre en el nivel más alto y todas las normas para abajo, hacia abajo de manera descendente deben de derivar de ella. Es decir, ninguna norma o ningún decreto es aislado, siempre va a estar conectado con nuestra Carta Magna o Constitución, ¿verdad? Ya. En Ecuador, este modelo se refleja allá desde la Constitución de 1945 hasta la actual del 2008, ¿verdad? Donde establece que siempre va a haber supremacía constitucional y va a haber coherencia en el sistema jurídico, ¿ya? Es así que nuestra Corte Constitucional refuerza este principio mediante el control de constitucionalidad, asegurándose así que tanto las normas inferiores sean sean válidas con siempre con las normas fundamentales, que en este caso es la Constitución de la República del Ecuador. ¿Ya? Siempre, toda norma o toda ley que, que organice un determinado tema o ampare un determinado tema, siempre tiene que estar relacionada a nuestra Constitución. No puede ser ajena a nuestra Constitución. Ya. Ahora veamos cómo la teoría de Hans Kelsen ha influenciado dentro de la teoría constitucional y cómo se puede aplicar o se ha aplicado dentro del contexto ecuatoriano. La supremacía constitucional y sus garantías en Ecuador ha permitido que en la constitución de nuestro Ecuador sea considerada como un principio fundamental. ¿Qué significa? Esto significa que todas las leyes y los actos de poder público deben siempre de ajustarse a los principios
establecidos dentro de la Constitución. Así, nuestra Corte Constitucional, que es el ente jurídico de máxima dentro de la escala de nuestro orden judicial, pues tenemos las salas judiciales, después de las salas judiciales de primera instancia, tenemos las cortes, las cortes provincial, de ahí viene la Corte Nacional, de ahí viene la Corte Constitucional, ¿verdad? Entonces, eh, que es la máxima, que es la que controla y verifica que la norma que se está judicializando en un proceso se ejecute en legal y en debida forma en amparo a un derecho, que no transgreda derechos, ¿verdad? Entonces, eh, es necesario destacar que la Corte Constitucional dentro del territorio ecuatoriano tiene la función de que de velar que este principio y el ejercicio de control de convencionalidad este, asegure que ninguna norma inferior contravenga los derechos y principios constitucionales, garantizando así qué cosa, la coherencia y la estabilidad del sistema jurídico interno. Así permite que Ecuador adopte siempre un modelo inspirado siempre en la teoría pura del derecho, de acuerdo a Kensel, donde la Constitución siempre va a ser la norma suprema, dándole validez a todo el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Ahora bien, eh, ¿con qué nos referimos con supremacía de normas jurídicas dentro del territorio ecuatoriano? La Constitución del Ecuador ha establecido a lo largo de la historia que el orden jerárquico de estas normas, es decir, siendo nuestra Constitución la norma suprema, eh, de acuerdo establecidas en el artículo 425 de nuestra Constitución actual del 2008, en donde empezamos con la, ¿cómo es la Constitución del Ecuador? En primer orden. Después, subalterna, tenemos a los tratados y convenios internacionales, ¿verdad? Empezamos hasta dentro de un desarrollo jurídico, un documento jurídico, cuando presentamos una demanda, siempre es recomendable empezar, después que usted presenta los hechos hecho y la materialidad del proceso que está impugnando o que va a presentar en la demanda, recuerde que debe de ir dentro de la argumentación jurídica con la que usted se va a valer, se va a sustentar para solicitar, para hacer esa demanda, debe de siempre llevar un orden jerárquico para que le dé mucha mayor validez dentro de ese proceso. Recordando, aplicando la ley de Kelsen, la pirámide de Kelsen, empezando con nuestra Constitución del Ecuador, en segunda instancia tenemos los tratados y convenios internacionales al cual Ecuador se encuentra sujeto o amparado, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y ordenamientos distritales, es decir, estamos hablando cuando estamos, dependiendo del caso, si es necesario, ver la de en este caso, como Ecuador está también distribuido geográficamente por los gobiernos autónomos descentralizados, también podemos aplicar normativas y leyes que se encuentran jurídicamente dentro de la localidad, dentro de la ciudad, del cantón, lo que nos haga competentes dentro de nuestro proceso jurídico. De ahí vienen los decretos y reglamentos, las ordenanzas que haya que se pueda, que se pueda pronunciar, y también existen los acuerdos y resoluciones emergentes que amparen este tipo de proceso, porque a veces, como muchos de los casos son muy similares, podemos sujetarnos a una ordenanza y una resolución que se ha dado previa a otros procesos anteriores
y los demás actos y decisiones de los poderes públicos, de acuerdo a las instancias. Por ejemplo, hay normativas y leyes, por ejemplo, de la ANT, de la Agencia Nacional de Tránsito. Por ejemplo, haciendo un ejemplo, la Agencia Nacional de Tránsito, ellos tienen normativas propias internas. Entonces, un proceso judicial, en primera instancia usted tiene que seguir un acto administrativo interno, resolverlo de manera interna con la entidad, aplicando igualmente esta normativa de la tabla de cáncer. Y de ahí, si ya no es atendido administrativamente, pues ya puede ir a un órgano judicial, porque no han sido escuchados sus pedidos de manera jurídica, ¿verdad? Entonces, así tenemos también, veamos un poco ahora, cambiando un poco de tema, hablemos un poco sobre esta trayectoria que ha venido nuestra constitución, ¿verdad? Recordando que la primera constitución fue la del año de 1830. Esta surgió dentro del contexto de que de esa fragmentación política y de las tensiones regionales que habían en aquella época tras la independencia del Ecuador, al cual no estaba unificado, en donde no estaban unificados, recordemos que aquella época se encontraban, en disputa o regionalizados, como en Quito, Guayaquil y Cuenca. Siempre mantenían ellos este afán de siempre mantener el nombre de Ecuador en lo alto. Ya, entonces, por ello, en este poder que se ejercía en estas tres principales ciudades, fue que se creó esta constitución. ¿Para qué? Para unificar la normativa a nivel general dentro del contexto ecuatoriano. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para unificar a todos, para unificar y amparar a todos los ciudadanos que se encuentran dentro del territorio ecuatoriano y no solamente sobre las principales ciudades, que llevaban siempre estas gestas de amparo de derecho a la ciudadanía que habitaban en ellos, por lo general Quito, Guayaquil y, y la otra que era Cuenca. Desde ahí surge esto de la creación de la Constitución, allá por el año de 1830, en donde al hablar de la Constitución de 1830, decimos que Ecuador estaba marcado por una fuerte división regional que reflejaba diferentes economías y contextos sociales. Ya, entre las principales regiones existentes que existían como un modelo de poder en aquellos años, teníamos la Sierra Norte, la Sierra Sur y la costa, ya, pues tenían estructuras económicas totalmente diferentes, es decir, así tenemos que en la Sierra Norte había el régimen hacendario. En la Sierra Sur mantenían lo que era sobre la presencia sobre las pequeñas propiedades agrícolas, y en la costa más bien manejaban lo que eran los denominados latifundios, que estaban vinculados a la exportación, ¿verdad? Al extranjero de aquella época, ¿no? Bajo ese proceso. Cada región en aquellos tiempos mantenía relaciones comerciales más estrechas con países vecinos como cuáles, como Colombia y Perú, que eran los más cercanos. Siempre han sido los más cercanos, ya. Entonces, y con otros de las regiones propias del país, pues, ¿no? Lo que así dificultaba una integración nacional. Por ende, cuando hubo este tema del dominio de los latifundistas, el poder político y económico del Ecuador recién como que se quería independizar, ¿verdad? Es porque siempre estuvo en manos de quién, de los latifundistas, es decir, las propiedades de grandes tierras, ¿verdad? Eran como que los señores autónomos y dueños de la verdad, de todo lo que se tomaba en decisiones, ¿verdad? Estos llamados denominados
terratenientes son los que controlaban la producción agrícola, en especial en la región andina. Ellos dominaban aquí en estas zonas y mantenían una relación siempre de dependencia a los campesinos y a los indígenas, quienes trabajaban en condiciones precarias, ¿verdad? Entonces, ellos tenían el control absoluto de todas estas zonas agrícolas, ¿verdad? Ahora bien, eh, aspectos claves dentro de la Constitución del año de 1830. Eh, al hablar de la exclusión de los sectores populares, el sistema censatorio, es decir, la limitación del derecho al voto, excluía siempre a una gran parte de la población, pues a los indígenas, a las mujeres, a los analfabetos, los excluía del sistema de poder ejercer el libre ejercicio del voto y tomar decisiones dentro del contexto eh, jurídico general del territorio ecuatoriano. Ya, pues limitaba la participación política a este grupo social y solamente eran los que solamente predominaban en sí las clases terratenientes y y las criollas, ¿verdad? Que eran los que siempre se mantenían en el poder. Eh, por ende, se veía notoriamente que existía un sistema de votación restringido, en donde solamente el poder de decisión lo tenían quienes. Solo los propietarios de las tierras y las élites urbanas podían participar siempre activamente dentro de la política. Es decir, este sistema era oligárquico, en donde favorecía siempre a quienes, a los grandes, volvemos y decimos, a los grandes terratenientes, quienes mantenían así el control absoluto sobre las decisiones gubernamentales y el poder político. Es decir, solamente se beneficiaban ellos, nadie más, ya, provocando así que una desigualdad de género y, como no, un étnico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las mujeres en aquellos tiempos no tenían derecho a voto, ni podían participar en la vida política, permaneciendo así en una situación de siempre de subordinación, siempre dependiendo del hombre, siempre dependiendo del poder político de los grandes. Además, las poblaciones indígenas seguían excluidas de los derechos civiles ya, y la participación política. Entonces, considerados así como solamente a los indígenas en aquellos tiempos solo se lo consideraban como un sujeto de qué, de trabajo, que, que nomás servían para qué, para producir alimentos como productores económicos, nada más, ya. Y entonces, para ellos, sus derechos como ciudadanos eran limitados, por ende, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Partiendo de este tipo de restricción, podemos decir que empieza a reactivarse ese poder social. Empieza el pueblo a darse cuenta que el Ecuador estaba sometido a leyes muy estrictas y que beneficiaba solamente a unos cuantos. En el año de 1830 se estableció que el Estado del Ecuador, como independiente, es decir, allá por el año 1830 se independizó ¿de quién? De Colombia y organizó los poderes del Estado en forma de una república. Es Dentro de esta norma del año de 1830, podemos decir que nace el Ecuador como Estado republicano. Introdujo, dentro de esta normativa del año 1830, introdujo así los poderes separó poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Es decir, estableció en sí las bases para la organización política y la democrática que actualmente seguimos teniéndola, que no es que ha variado con la Constitución. Eso sí, siempre se han mantenido, ejecutivo, legislativo y judicial. Claro, sí que en la actualidad existen otras más, ¿verdad? Ya para el año de 1835
con esta nueva revocatoria y nueva constitución, eh, aunque sí se mantuvo las disposiciones bases del año de 1830, sí hubo una ampliación de manera autónoma de forma local en las diferentes provincias, es decir, manteniendo la división de poderes iguales, como se había hablado, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, y se pudo ver esa nueva el intento de modernizar así la administración del país, fortaleciendo así el poder local dentro de un marco de estabilidad política. Es decir, ya cada región o cada cantón o cada parroquia ya podía, ellos se sentían con una mejor organización política independiente que les permitió ir desarrollándose como comunidad, como región, ¿verdad? Ya para el año de 1843, en esta constitución, se la conoció como la Carta de la Esclavitud. ¿Por qué? Porque dentro de esta normativa o actualización introdujo una centralización del poder del Ejecutivo, buscando así fortalecer al Estado, estableciendo de esta manera un mandato presidencial más largo. Inicialmente era de 4 años, luego lo pasó a 8 años, permitiendo así que en aquellos tiempos, por ejemplo, Juan José Flores mantenerse el poder y pudiéndose así decir que se gestó la revolución del año de 1845, recordemos, ¿verdad? Allá por el año de 1851, en esta constitución, se promovió el modelo federal y se reconoció a la religión católica como la religión oficial de nuestro país, Ecuador. Claro está que en la actualidad se respetan las diferentes religiones o dogmas, pero constitucional siempre se ha mantenido como que la católica, la principal, ¿verdad? También estableció requisitos de propiedad y educación para el libre ejercicio del voto. Es decir, poco a poco fue acabándose esa restricción de participación política, en donde hubo un equilibrio entre la autoridad y la representación política en medio de este periodo de inestabilidad. Ya para el año de 1861, se buscó consolidar un Estado liberal y moderno, introduciendo así garantías y derechos para los ciudadanos, es decir, permitiendo acercarse a las diferentes corrientes liberales europeas, aunque limitando así la participación política de ciertas élites, no abandonó suficientemente los derechos propios de estos grupos étnicos que se encontraban dentro del territorio ecuatoriano. Es decir, ya empezó a empoderar a los diferentes grupos étnicos dentro del territorio ecuatoriano, ¿verdad? En el año de 1897, ¿qué pasó? Se introdujeron nuevas reformas progresistas, por ejemplo, así también se abolió la pena de muerte y la ampliación del derecho a votos a hombres mayores de 21 años. Se desarrolló un sistema de sufragio directo y secreto, ¿verdad? Pero con algunas exclusiones y limitaciones para ciertos sectores todavía. No había ese poder social absoluto de la ciudadanía para ejercer el derecho. En el año de 1897 también tenemos que se gestaron nuevas reformas progresistas. Eso fue en el año 1897. Ya para el año de 1929, ¿verdad? Ahí se intentó, en principio, modernizar el marco jurídico y alinearse a la par con tendencias democráticas.
en donde se reconocieron derechos fundamentales, promoviendo así una mejor administración pública. Sin embargo, siguió no siendo inclusiva y dejó ciertos vacíos en la representación indígena. Siguió manteniéndose ese tipo de exclusión especial en el sector indígena, ¿verdad? Pero bueno, ya para el año de 1945, eh, es decir, fue una mejor constitución a comparación de la de 1930, porque se crea un sistema electoral reformado y un sufragio más ampliado, reconociendo así algunos derechos laborales y sociales. Pero, pero fue muy notorio que todavía estas élites continuaban dominando los diferentes políticos dentro del sistema político ecuatoriano. Ya, ya para el año de 1967, en aquellos tiempos podemos decir que se vio notoriamente este poder del régimen militar, es decir, donde se introdujo un control más determinante dentro del poder ejecutivo y que fue reflejado en el contexto de la denominada Guerra Fría, aunque sí comprometidas con valores democráticos, permitió así que la concentración del poder y aunque haya todavía esas limitaciones de la participación ciudadana, todavía no había una libertad exclusiva a la ciudadanía. Ya para el año de 1979 se representó que la transición de eh, la transición entre la democracia y luego a una dictadura, ¿no? Ya estableciéndose así derechos civiles y políticos, fortaleciendo significativamente el poder legislativo y judicial, buscando así que siempre mejorar la justicia social, aunque como muchas normativas a veces no resolvieron muchos problemas estructurales como el de la pobreza y la corrupción, un problema que todavía en cierta medida eh, de a poco se sigue mejorando. Vemos que se sigue arrastrando siempre esa temática, la pobreza y la corrupción, lamentablemente. Ya para el año de 1998, no muy lejos, ¿no? Se reconoció los derechos de los pueblos indígenas y la importancia del desarrollo sostenible. Ahora sí se le da el valor a este sector social que ha sido siempre la base de nuestra producción y economía dentro del territorio ecuatoriano, inclusive de subsistencia, porque ahí en el sector indígena muchos de nuestros alimentos se producen ahí, ¿verdad? Entonces, ha sido un grupo importante que por muchos años fue vulnerado en sus decisiones y poder dentro del poder. Entonces, se estableció también así derechos sociales y económicos, en donde, muy a pesar de ello, siempre enfrentó críticas por ese tipo dentro del desarrollo de los artículos, en donde encontraron muchas ambigüedades y que estos artículos en sí, en cierta medida, en la del 1998, a lo que ejercían su acción judicial, pues no permitían garantizar un correcto cumplimiento de una norma. Entonces, se tuvo por ende, hubo que darle una reestructuración absoluta, determinante a esta constitución del año de 1998. De ahí para acá, que ya en el 2008 que es la actualmente vigente, tras varios meses de análisis y, y viendo las necesidades
existente en el momento, siendo un poco más empático con los derechos de todos los sectores sociales de las personas que habitamos dentro del territorio ecuatoriano, y que no solamente los nacionales, sino los extranjeros, porque un país no solo eh, es productivo, un país no solamente tiene, ¿cómo es? Tiene ese poder jurídico, no solamente con las personas, los nacionales dentro de ese territorio, sino que también se forja a través de esa mano de obra de personas del extranjero que llegan a habitar dentro de un territorio interno, pues, ¿no? Allá en la Constitución del 2008 se anexa o se crea, se ampara el tema del buen vivir, el summa caxai, en donde este concepto, tomando un modelo de cosmovisionista indígena, en donde propone que existe un modelo de vida digna, siempre en armonía con la naturaleza y la sociedad. Naturaleza y sociedad siempre van de la mano. Una sociedad que no cuida su naturaleza no recibe, eh, no hay un buen equilibrio. Recuerden que el ser humano depende de la naturaleza y la naturaleza depende del ser humano. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio y siempre se tienen que cuidar. Se deben de cuidar la una a la otra. Entonces, al implementar el buen vivir respetando la naturaleza y todo lo que conlleva este ciclo habitacional, contrapone así a modelos tradicionales de desarrollo centrados solamente únicamente en el desarrollo económico material, es decir, hay una equidad, sostenibilidad y justicia social, no solamente al individuo, al humano, sino a la naturaleza, ya, la que nos da de comer, la que nos da aire, nos mantiene con este oxígeno que nos permite vivir, a cuidar la naturaleza, de no contaminarla para poder subsistir de una manera más libre y sana, ¿verdad? Es así, por ejemplo, hablando de los derechos de la naturaleza, ¿verdad? La primera constitución en Latinoamérica es dentro de nuestra región Latinoamérica. La constitución del año 2008 es considerada como la primera en que reconoce la naturaleza como sujeto de derechos, que la cuida. Así es en el artículo 71, establece. Recuerden esto, que la naturaleza o Pachamama tiene derecho a una restauración y al respeto de su integridad, reconociendo su valor intrínseco y que no solamente es material, sino esa autonomía que debemos de cuidarla, porque de ella también dependemos. Características básicas que nuestra Constitución del 2008 nos tenemos que siempre tener en claro. Tenemos como cuatro ejes principales: el derechos humanos, en donde se amplían los derechos colectivos de la naturaleza, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En cuanto a la inclusión y a la diversidad, se reconoce así a una sociedad intercultural y plural, formando así la igualdad entre ciudadanos de diversas etnias y culturas, ¿verdad? En cuanto a una democracia participativa, refuerza así mecanismos de participación como los referendos, las consultas populares y las iniciativas legislativas, promoviendo así los modelos de democracia directa. También podemos decir que se presenta protección a los derechos sociales, es decir, como el derecho al agua, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad social, asegurando así que el bienestar integral de los ciudadanos. Ya, hablemos un poco de la estructura, cómo está determinada
o delimitada, o qué artículos usted va a encontrar dentro de la Constitución de nuestro Ecuador, cómo está estructurada. En su título 2 encontramos los derechos, en donde se reconocen los derechos fundamentales y colectivos, como el derecho a la identidad cultural y la protección al patrimonio. En su título 3 estamos hablando de las garantías constitucionales, es decir, establece mecanismos judiciales como el habeas corpus, el habeas data y la acción por incumplimiento para proteger los derechos de los ciudadanos. En su capítulo 4 encontramos lo que es la participación y la organización del poder dentro del territorio ecuatoriano, donde está definido claramente la separación de poderes y la creación de las instituciones como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, para poder supervisar y proteger los derechos, que ninguna norma transgreda un derecho inherente de las personas, ¿verdad? En el título 5 tenemos la organización territorial del Estado, es decir, permite fomentar una mayor autonomía para las regiones y gobiernos locales, promoviendo así una mejor distribución de manera equitativa ¿de qué? De los recursos y el poder local. Entre los títulos 6 y 7 vamos a encontrar lo que es el régimen de desarrollo y buen vivir, en donde vas a encontrar los enfoques en torno al desarrollo sostenible y equitativo, promoviendo así siempre una dignidad humana y el respeto al medio ambiente. Y en los títulos 8 y 9 encontrarás sobre las relaciones internacionales y la supremacía de la Constitución. Es decir, que vas a encontrar un enfoque en la integración iberoamericana y la supremacía de la Constitución como norma máxima, ¿verdad? Entonces, hasta aquí el presente video, pues te he hablado un poco de nuestra Constitución, cómo nace, cómo está estructurada en un principio, pues y continuaremos en el capítulo número 2 de conociendo un poco más de lo que es la constitución de nuestro territorio ecuatoriano. Gracias.